Bien, buenas tardes. El día de hoy es martes 17 de agosto del 2021 y vamos a tener una sesión, una exposición del maestro Alejandro Weber. Él es egresado de la carrera de comunicación y actualmente es profesor de la materia de cartografías de la comunicación 1 en la carrera de comunicación de la Ibero, y él nos va a exponer los contenidos más relevantes del libro con el que estamos empezando la clase de cartografías de la comunicación 1, en el tema 0, donde estamos haciendo reflexiones sobre el proceso de aprendizaje que vamos a llevar a lo largo de esta materia. Y empezamos la clase revisando el contenido de un libro que fue publicado en el año 2011 por el filósofo español, pedagogo, experto en estudios del lenguaje, José Antonio Marina. José Antonio Marina tiene casi 80 años y en el 2011 publicó un libro que se llama El cerebro infantil, la gran oportunidad, y Alejandro Weber nos va a hacer la exposición. Así que muchas gracias, Alejandro, te cedemos la palabra, adelante. Con gusto y saludos a todas y a todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación con un par de ideas principales que vienen en la introducción del libro, alrededor de las cuales se basa todo el desarrollo que hace el autor, ¿no? La primera, me voy a regresar un segundo, es que nuestra tarea como educadores es lograr que el niño construya una personalidad capaz de vivir inteligentemente, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante, a lo largo de este libro vamos a entender cómo funciona el cerebro y cómo las personas desde la infancia y desde que nacen son capaces de construir su personalidad, y eso va a significar de conocerse a ellos mismos y de tomar decisiones. Bueno, lo vamos a ver un poco más a profundidad más adelante. La segunda idea, que tiene mucho que ver, es que el autor elabora su teoría de la inteligencia partiendo desde la neurología y terminando en la ética. Y esto significa que basa toda su teoría primero en lo que sabemos a través de los estudios científicos de la neurología, de cómo se conecta y cómo se configura el cerebro desde que nacemos, y pasando por todo el camino hasta las decisiones que tomamos como personas dentro de una sociedad. Y por eso para él es tan importante la educación, porque al final es la forma en la que aprendemos, no solo como conocimientos que nos van a permitir desarrollarnos laboralmente, es cómo aprendemos todo y cómo esa educación al final tiene una gran influencia en cómo vivimos en sociedad. Entonces, bueno, esos son como los dos extremos del rango que el autor propone. En el primer capítulo se habla mucho como del cerebro y que el autor lo ve como una gran oportunidad. Y esto tiene que ver con la palabra construir, construir. El autor nos dice que el bebé nace preparado para construirse a sí mismo a través de la experiencia. Es decir, que el cerebro viene programado para aprender, y a través de la experiencia de vida, pues lo va construyendo. Construye la personalidad y construye la inteligencia. Nos habla también de este proceso que se llama la sinapsis, que es básicamente cómo se conectan las neuronas, las conexiones neuronales, y nos dice que a través de estas conexiones neuronales es como las personas recreamos la realidad e introducimos el orden al caos, ¿no? O sea, a todas las percepciones que tenemos les damos un sentido. No solo a las externas, sino también a las internas, que como veremos, pues ya son nuestros pensamientos, nuestras emociones, y cómo empezamos a tener la capacidad de tomar decisiones. Después nos dice que la inteligencia es la capacidad de dirigir el comportamiento para resolver los problemas de la supervivencia y el bienestar. Esto es muy importante porque, bueno, básicamente es que no solo estamos aquí para sobrevivir, sino que también estamos, o más bien ya que estamos, pues necesitamos procurarnos vivir bien como personas y también en conjunto en sociedad. Eh, el autor también nos dice, que es un aspecto muy fundamental, que las necesidades y los deseos es lo que nos impulsa a la acción a través del placer y el dolor, como él lo ve, como el premio y el castigo. Así es como empezamos a darle sentido a todas las emociones, más bien a todas las percepciones que tenemos, a todas las emociones que sentimos, y así empezamos a estructurar nuestra inteligencia. Y otra cosa que también vamos a ver un poco más adelante es que las emociones y los sentimientos son formas de evaluar el choque entre nuestros deseos y la realidad. Es decir, son criterios de evaluación con los cuales vamos a ver cómo nos sentimos, cómo está el entorno allá afuera,
qué es lo que deseamos y qué acciones tenemos que llevar a cabo. Si estamos bien, pues no hacemos nada. Si estamos mal, las emociones nos van a llevar a actuar para cambiar eso. Oye, Alejandro, si tú Sí, pudieras comentar así de forma resumida con tus palabras al principio de esta exposición, ¿cuál ajá. dirías que es el mensaje central del libro que plantea Marina en este texto? Sí, me parece muy buena pregunta. Yo pensaría que el mensaje principal es que todas las personas tienen la capacidad de autodeterminarse. O sea, que al fin y al cabo tenemos una cierta configuración, pero eso, y de hecho eso es lo que viene en esta siguiente diapositiva, es que como venimos configurados no nos va a determinar para siempre, sino que en el fondo nosotros podemos construir nuestra personalidad y a través de ella tomar decisiones, elegir metas y que finalmente tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, pero también como educadores de enseñarle eso a los alumnos, que ellos tienen la capacidad de autodeterminarse a ellos mismos, que tienen esa libertad o autonomía, por así decirlo, y que tienen que conocer todos estos mecanismos de los cuales nos habla el autor para conocerse mejor y para tomar mejores decisiones, elegir mejores metas y finalmente para vivir mejor, ¿no? Para procurar su propio bienestar y el de todos como sociedad. Muy bien. Adelante, Alejandro. Ok. Sí, y bueno, eso tiene mucho que ver con este concepto de la epigénesis, que tiene mucho que ver con la genética, ¿no? Aquí dice, la herencia genética nos determina hasta cierto punto, porque el ambiente, que el autor lo resume como la experiencia, la educación y el entorno, hace que unos genes se expresen y otros no. Y pues es lo que decía, o sea, sí estamos determinados hasta cierto punto por nuestra genética, pero al fin y al cabo, a través de nuestra experiencia, los ambientes a los que estamos expuestos, la educación que recibimos, todo eso nos va a estar configurando y reconfigurando el cerebro constantemente y de hecho nosotros también tenemos una influencia en ese proceso. Podemos decidir cambiar, podemos trabajar hábitos, podemos entrenarnos para cambiar, para adquirir nuevos conocimientos, nuevas capacidades y pues sí, ese es como el mensaje general. Que también de cierta forma el autor lo resume como que dice que como educadores lo que tenemos que educar es el talento y eso significa ayudar a la persona a construir una personalidad con los recursos intelectuales, afectivos, ejecutivos y morales necesarios para llevar una vida feliz y digna. ¿No? Y a lo largo de este libro, justo aquí hay varios factores en los cuales vamos a profundizar, ¿no? Cómo tenemos recursos intelectuales, afectivos, ejecutivos y morales. Eso es básicamente de lo que se van a tratar varios de los siguientes capítulos. Muy bien. En el capítulo 2, pues básicamente el autor nos habla de lo que él describe como la arquitectura del cerebro, ¿no? Primero que nada nos dice que el objetivo del cerebro y por lo tanto de la inteligencia es asegurar la supervivencia y el bienestar, como ya lo habíamos visto antes. Él describe 3 tipos de cerebro, ¿no? Que al fin y al cabo conviven los 3 en el mismo, pero tienen como estos 3 niveles, por así decirlo. Uno es el cognitivo y motor, con el que captamos y elaboramos información y además regulamos las acciones. El otro es el emocional, que como vimos valora la información e impulsa la acción, o sea, son criterios de evaluación. Y el tercero, el ejecutivo, que finalmente va a ser muy importante porque es con el que tomamos decisiones, ¿no? Dice, dirige la acción a través de planes y proyectos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos. Sobre el cerebro cognitivo, esto es un punto muy importante. Eh, Se construye información desde lo que percibimos y esa información guardada en la memoria se aplica a la percepción para completarla e interpretarla mejor. Es un proceso circular, o sea, no solo percibimos y le damos significado, sino que los significados y sentidos que ya tenemos guardados van a aplicarse sobre lo que estamos percibiendo. Y el autor pone un ejemplo muy bueno, ¿no? Sobre los cazadores, que ellos ya por lo que han aprendido a través de su experiencia, ya saben cómo rastrear y cómo ver en el suelo, por ejemplo, las huellas. Algo que alguien que nunca ha salido a cazar o algo así no podríamos ver porque no estamos entrenados para eso. Con respecto al cerebro motor, bueno, están estos 2 tipos de movimientos, los automáticos, los que hacemos sin pensar, como respirar o como que nuestro corazón lata, y los dirigidos, que son los que podemos decidir hacer. Y ahí es donde empieza a entrar el cerebro ejecutivo, pero ahorita vamos a llegar a eso.
Y esto es otra parte muy importante, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio grande de decisión donde surge nuestra libertad. Es decir, que nosotros no reaccionamos directamente ante los estímulos. Quizá cuando somos muy pequeños sí, pero conforme vamos adquiriendo personalidad, podemos pensar antes de actuar. Y eso es una característica muy importante de los humanos, que nos distingue de los animales, como dice el autor. O sea, podemos decidir lo que vamos a hacer como respuesta a los estímulos que recibimos, ¿no? Y lo que dice el autor, que es muy importante, que ambos sistemas pueden entrenarse. Y para él entrenarse significa elegir un proyecto y trabajar conscientemente para acomodar el sistema muscular o mental a esa tarea. Muy bien, pasamos al cerebro emocional, ¿no? Muy importante saber que toda la información que recibimos tiene una carga emocional, ¿no? Algo que no podemos hacer es dejar de sentir, porque es parte de nuestro organismo estar sintiendo emociones todo el tiempo. Y como vimos antes, las emociones son un criterio de evaluación. Esto que el autor llama el termostato afectivo tiene estos 3 pasos que voy a describir. Primero, valora el estado actual del organismo, como había dicho antes, ve cómo está adentro y afuera, qué está sucediendo. Hace una representación del estado deseable y al final compara ambos para decidir la acción. Como dije antes, si estoy bien, no hago nada. Si estoy mal, hago algo, ¿no? Por ejemplo, con la emoción del miedo. Si veo que tengo miedo, la misma emoción me lleva a querer alejarme del miedo. O la emoción de la felicidad. Si veo que en ese momento estoy contento, pues no cambio nada de lo que estoy haciendo. Ok. Y bueno, esto es como un pequeño resumen. Las emociones mueven a la razón. Hay que aprovechar la energía emocional para realizar metas racionales, ¿no? O sea, lo que pensamos que queremos hacer, nuestras emociones son los que nos van a llevar a realizar esas acciones necesarias. Y ahora pasamos al cerebro ejecutivo. Eh, el autor describe estos como 2 niveles, ¿no? de la inteligencia, la ejecutiva y la generadora. La ejecutiva, que es el lado consciente, es para elegir metas, iniciar la acción, controlarla y detenerla. La inteligencia generadora, que es la inconsciente, genera todo el tiempo relaciones, patrones, conceptos, ideas, sentimientos y muchas cosas que podríamos resumir como las ocurrencias de la inteligencia generadora. Entonces, en esta inteligencia podemos poner que está el cerebro cognitivo, que es el que maneja información, y el cerebro emocional, que maneja emociones, y con ellos está generando todo el tiempo ocurrencias que le llegan a la inteligencia ejecutiva con las cuales toma decisiones, ¿no? O sea, recibe información de la inteligencia generadora y toma decisiones. La función principal del cerebro ejecutivo, o bueno, yo diría que es una de las funciones principales del cerebro ejecutivo, es inhibir los comportamientos impulsivos si considera que pueden resultar peligrosos. Y esto es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que podemos pensar antes de actuar, o sea, no dejar de ser tan impulsivos todo el tiempo como animales. No que los animales estén mal, pero como humanos podemos, eh, por ejemplo, tener el impulso de comer porque estamos como con un platillo que nos encanta, pero sabemos que que ya estamos un poco llenos, entonces el impulso es seguir comiendo, pero podemos pensar y decir, bueno, si sigo comiendo me voy a sentir mal al rato, o quizá pueda llegar a subir de peso y no quiero, entonces controlo los impulsos a través Por del ejemplo, cerebro Alex, ejecutivo. el día de ayer hubo una noticia que pasó el fin de semana en la carretera de México-Cuernavaca de unos motociclistas que tuvieron un accidente. ¿Lo escuchaste? Pues me llegó el mensajito de noticias, el que llega por SMS, pero no vi cómo sucedió todo. Pues hubo un accidente porque al parecer pues estaban corriendo en la carretera México-Cuernavaca a 250 kilómetros. Y Ajá. pues obviamente una autopista que circula autos en fin de semana de regreso a la Ciudad de México, pues va llena. Y en una autopista donde hay tantas curvas y está de bajada, pues es obvio que no te da tiempo para frenar. Así que si se murieron 7 personas que iban manejando motos, pues no hay una explicación más que malas decisiones, ¿no? Son malas decisiones. Y yo diría que más bien o sea, no solo malas decisiones, sino comportamientos impulsivos, ¿no? Quizá por la adrenalina o por la emoción que te da la adrenalina, uno quiere ir más rápido y quiere hacer cosas así más como extremas.
y no, o sea, como que no estaba funcionando tanto su cerebro ejecutivo y no, o sea, yo diría que eso fue lo que pasó basándonos en lo que dice el autor, ¿no? Lo que los llevó a tomar la mala decisión de ir rapidísimo y no preocuparse por su bienestar. Sí, porque si tú vas rapidísimo en una pista, en un autódromo, en una pista que está hecha para eso, que tiene los peraltes adecuados, que el tipo de pavimento está hecho de tal manera que se protege más a los que compiten, que está resguardado por los lados por si te sales de la pista, en fin, que tiene una serie de condiciones, pues ahí sí puedes, digamos, bajo cierto marco de reglas, pues competir y meter hasta 300 kilómetros, ¿no? Pero no lo puedes hacer en una autopista donde hay cientos de coches y hay familias y en fin, ¿no? Es un buen Claro, ejemplo, muy bien, muchas gracias. sí. Sí, sobre todo porque además no solo es el bienestar propio, sino el de los demás, ¿no? Por dejarse llevar por un impulso, están poniendo en riesgo pues a gente que ni siquiera conocen pero bueno, en el fondo como que el mensaje siempre es que podemos entrenar nuestro cerebro ejecutivo para tomar buenas decisiones. Me parece un buen ejemplo para hablar sobre eso. Es correcto. Muy bien. Bueno, en el siguiente capítulo, bueno, tenemos entonces esos tres cerebros. Y ahora el autor nos habla sobre la personalidad, cómo surge y luego cómo se va construyendo. Aquí hay dos ideas principales. Primero, desde el nacimiento tenemos un sistema de aprendizaje con el que damos significado a los estímulos y comprendemos el sentido de lo que tenemos que imitar. Es decir, que desde que nacemos, todo el tiempo estamos dándole significado a lo que percibimos. Y otra cosa es que los niños nunca son iguales al nacer. Más bien la personalidad y el cerebro se van construyendo con el tiempo, ¿no? El autor habla mucho de esto porque antes había esta idea de que todos los niños cuando nacen son, me parece que basándose en un libro que se llama así como la tabla rasa o algo así, ¿no? O sea, básicamente que vienen en cero, entonces que todos pueden aprender lo mismo o que todos son iguales o que tienen, digamos, el mismo potencial este, potencial como dirigido a ciertas capacidades, ¿no? Porque todos tenemos el potencial de ser personas inteligentes, dignas, con una buena personalidad. Pero, como vamos a ver aquí, sí tenemos una primera matriz personal con la que nacemos, ¿no? Y esta es la primera parte de tres fases de la personalidad que describe el autor. La primera es la heredada, la segunda es la aprendida, la tercera es la elegida. Entonces, la heredada es con lo que se nace, básicamente, y hay varias diferencias. Primero, la primera que describe el autor es el sexo, ¿no? O sea, aunque los hombres y mujeres somos equitativos en dignidad, realmente sí tenemos muchas diferencias fisionómicas, por supuesto. Y una de las que más menciona el autor son las hormonas, que al final las hormonas tienen mucha influencia en nuestro proceso de crecimiento y de la personalidad y de la inteligencia. Entonces nacemos o hombres o mujeres, o bueno, digamos con los cromosomas del sexo biológico de hombres o mujeres, y después tenemos también diferencias de inteligencia que vienen dadas por la genética. Sin embargo, como ya se mencionó antes, la genética se va desarrollando junto con la educación, ¿no? Entonces, como dice el autor, la inteligencia es una realidad en evolución. Sí nos determina de cierta forma, pero no totalmente. Y una tercera cosa es el temperamento, que son las pautas afectivas innatas de cada persona, que son sus modos de interpretar y responder a los estímulos. Entonces sí llegamos con unas ciertas determinaciones, pero después, con el tiempo, con el entorno, se van moldeando. Y eso es a lo que se refiere el autor con la personalidad aprendida, que le pone esta palabra que es carácter, ¿no? El carácter es la personalidad aprendida y son los hábitos que se van asentando en la memoria a través de la experiencia, ¿no? Es lo que sucede con la matriz personal a través de la experiencia. Este, y bueno, por eso él termina dando como esta como pequeña ecuación, ¿no? Que la educación es instrucción más formación de carácter. Y nos dice que en el proceso en el que vamos aprendiendo nuestra personalidad se desarrolla el intelecto, la capacidad afectiva, la ejecutiva, la social y la moral. Y al final, cuando tenemos un carácter bien formado, podemos terminar por elegir una personalidad propia.
voluntariamente, o sea, tenemos la capacidad, como dije un poco antes, de autodeterminarnos. A partir de un carácter que se formó, podemos elegir nuestra em, personalidad. Perdón, me fui un poco para adelante. Ok. El siguiente capítulo, pues básicamente se trata de que el cerebro todo el tiempo está creando y todo lo que estamos haciendo está recreando nuestro cerebro, ¿no? Lo que Oye Alejandro, sí, aquí por sí, ejemplo, tú que estudiaste música y ajá. te sigues dedicando a la música, ¿qué dirías en relación a eso? Hablando del cerebro poético. Pues justo la música es como un campo donde sucede mucho esto de la creación, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente algo que pienso mucho y que es muy pensado, como si solo tenemos al final como 12 notas, bueno, en el sistema dodecafónico occidental, ¿no? O sea, como si vemos las teclas de un piano, pues realmente solo hay 12 notas y con ese sistema lleva desde hace muchísimo se lleva muchísimo tiempo haciendo música, ¿no? Miles de los mejores compositores usan el mismo sistema y es muy curioso notar cómo sí hay casos de plagio y todo, pero realmente cada quien tiene una forma distinta de crear música, ¿no? Por eso solo con 12 notas se llevan centenas de años haciendo música diferente y nuevos géneros y en los mismos géneros diferentes exploraciones. Y esa parte me parece como muy, muy impresionante porque es una muestra o una manifestación de cómo cada quien es una persona muy diferente y tiene una capacidad particular de crear. Oye, ¿y cómo, Ajá. siguiendo la lógica de lo que dice Marina, cómo es que esas actividades creativas van moldeando tu propio cerebro? O sea, ¿cómo es que el músico se automodela a sí mismo? Ah, pues aquí es donde entra este concepto que tenemos en el tercer punto, que es la plasticidad, que el autor dice que es, bueno, y los estudios neurológicos dicen que es la propiedad del sistema nervioso de ser modificado en su estructura o función. Entonces, eh, por ahí hay comparan el cerebro como con una computadora, ¿no? Que tiene un hardware, que sería como lo físico, como el cerebro, y un software, que sería como los programas. Solo que la única diferencia es que en el cerebro el software termina por reconfigurar fisiológicamente o físicamente el hardware, que eso pues evidentemente no pasa en las computadoras, pero es también lo que dice este segundo punto, que todo lo que hacemos está esculpiendo nuestro cerebro. Nosotros tenemos la capacidad de aprender, la capacidad motriz de empezar a desarrollar habilidades de movimientos, por ejemplo, para tocar la batería. Y esas mismas habilidades le van dando como, van cambiando el cerebro y le permiten hacer cosas distintas, ¿no? Y esto quizá lo vamos a ver un poco más adelante y se desarrolla mucho más en el otro libro de El cerebro adolescente, pero creo que lo podemos mencionar ahorita. O sea, cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer algo y nos estamos entrenando, gastamos muchos recursos mentales en hacerlo. Y el cerebro se está reconectando para hacer esas operaciones mentales, esas operaciones musculares. Y con el tiempo, mientras más lo hacemos, esto se convierte en un hábito y se empieza a convertir en un automatismo. O sea, el cerebro ya lo hace automáticamente y entonces es porque ya se reconectó, ¿no? Ya usó la plasticidad para que esos movimientos los haga automáticamente y entonces los recursos del cerebro ya no se gastan en esos movimientos específicos, sino que se invierten los recursos del cerebro en, por ejemplo, en vez de nada más tocar un beat en una batería, en tocarlo con diferentes moods, no sé si me explico, ¿no? O sea, en vez de con las mismas notas en una batería puede sonar como a metal o puede sonar más como a funk, tocando exactamente lo mismo, pero con una diferente aproximación a los golpes, ¿no? Y todo eso al final de lo que nos está hablando es de la plasticidad del cerebro, de reacomodarse para aprender nuevas cosas y cómo todo lo que está haciendo lo está reconfigurando todo el tiempo. Ok, muy bien. ¿Ok? Sí, y em, bueno, esto ya lo hemos visto un par de veces, la genética juega un papel importante, pero todos podemos cambiar. Ok, pasemos a la siguiente. Aquí hay
concepto que expone el autor que le dice la cultura de la creatividad neurológica, y es algo que hacemos los educadores, ¿no? Es ayudar a la formación de estructuras mentales firmes y flexibles, o sea, firmes y a la vez flexibles, además de autocontrol, criterios de evaluación, que son las emociones, y estilos afectivos, animosos y creadores. Entonces, esta parte rápido, lo de firmes y flexibles, es muy importante porque también tiene que ver con la personalidad. La personalidad tiene que tener una cierta firmeza, digamos que para estar seguros de quiénes somos y de por qué hacemos lo que hacemos, pero a la vez tenemos que tener una cierta flexibilidad que nos permita adaptarnos a lo que está pasando allá afuera, ¿no? En el entorno. Y bueno, otra cosa que tenemos que hacer como parte de la cultura de la creatividad neurológica es desarrollar una maquinaria generadora y ejecutiva para crear la propia personalidad. Es decir, como lo que dije desde el principio, que los jóvenes, también los adolescentes, incluso los adultos, sepamos cómo funcionan estas como partes de nosotros para poder todo el tiempo rediseñarnos y adaptarnos y también conocernos y tomar buenas decisiones y elegir buenas metas. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco de la memoria, que es algo súper importante en todo este proceso. El autor dice que somos nuestra memoria. Desde ella percibimos, comprendemos, sentimos y proyectamos. Em, pues sí, porque como todo lo que vamos recibiendo como percepciones le vamos dando significados, esos significados se guardan en la memoria. Ahorita vamos a ver cómo. Los humanos, a diferencia de los animales, podemos diseñar la memoria y decidir lo que queramos aprender, que es una forma en la que describe esto que el autor nombra la transfiguración de la memoria, que es pasar de ser dirigido por la memoria a dirigirla, ¿no? Un animal, bueno, un animal no humano, porque hasta cierto punto también nosotros somos parte del reino animalia, pero bueno, un animal como que en su memoria va guardando todos los estímulos de su experiencia y a través de ella actúa, ¿no? Pero no puede realmente empezar a pensar en cómo piensa y cómo quiere estructurar su memoria. Y nosotros sí podemos entrenar nuestra memoria para ciertas tareas distintas, desde acordarnos qué vamos a hacer mañana o qué pendientes tenemos, hasta otros tipos más elevados de memoria, como la memoria muscular para jugar un deporte, para tocar un instrumento, o simplemente para recordar muchas cosas que nos pasaron en la infancia o datos, por ejemplo, para un ingeniero, pues todas las ecuaciones que tiene que recordar y etcétera. Entonces, nuestro deber es construir la memoria y adueñarnos de ella para diseñarla y aprender a usarla, ¿no? O sea, la memoria es algo que se puede entrenar también. Eh, la plasticidad, como lo vimos, permite el aprendizaje, pero la memoria es lo que nos permite conservarlo y utilizarlo. Y ahora sí, o sea, la memoria, una cosa muy importante que nos ayuda a entender cómo funciona es que no guarda así como imágenes estáticas que no se mueven, ¿no? Es más bien dinámica. Por eso el autor dice, recordar es rehacer el recuerdo. La memoria guarda esquemas dinámicos para reconstruir la experiencia. Estos esquemas son acciones mentales para representar las cosas. Y a través de, o sea, lo que terminamos construyendo las personas en lo que llamamos la memoria son esquemas cognitivos de información y afectivos, que son de emociones, ¿no? No tenemos una imagen estática de lo que es el miedo o el asco o la felicidad o el amor, sino que tenemos esquemas con los que rehacemos, digamos, las experiencias que nombramos con esas emociones o con esas palabras. Muy bien. Ahora, una parte importante de la memoria son las creencias, ¿no? Porque determinan nuestras motivaciones, nuestros sentimientos y nuestras conductas. Gazzaniga, que es un autor que Marina cita mucho en su libro, dice que estamos configurados para formarnos creencias. Que me parece muy importante, sobre todo también recordar que Marina se enfoca mucho en el lenguaje y porque al final todas las creencias las configuramos a través de palabras. Creo que eso viene o en esta presentación o en la de los adolescentes, pero lo está mencionando todo el tiempo. Nuestras creencias se configuran con palabras, las emociones las nombramos con palabras, toda la información que vamos recibiendo, todo lo vamos configurando en palabras. Ok.
Y bueno, finalmente el carácter, que es nuestra personalidad aprendida, se compone de deseos, propósitos y hábitos que influyen en nuestra conducta. La mente, las ideas y las creencias son parte del carácter, ¿no? Y finalmente todo esto son palabras que para nosotros tienen un cierto sentido que nos van a ayudar a guiar nuestras acciones. Esto es una idea que seguramente a varias personas le puede sonar controvertida, ¿no? Pero ¿cómo es que podemos nosotros mismos autoconstruir nuestro carácter, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Alejandro? Pues yo creo que es algo muy complicado y si me permites, yo creo que es algo que en nuestros tiempos actuales no nos estimulan mucho a hacer, pero sí es algo de lo que tenemos la posibilidad, ¿no? O sea, como que el ambiente y el entorno actual, moderno o posmoderno, como se guste describirlo, como que nos quiere orillar más a simplemente dejarnos llevar, ¿no? Y a que nuestro carácter sea lo que las tendencias eh, quieren que seamos, ¿no? Pero al final, esta capacidad de autodeterminación y esta autonomía potencial que tenemos es algo que vale la pena pensarlo y trabajarlo porque finalmente lo que nos decimos a nosotros mismos, que es lo que Marina llama el habla interior, tiene Sí, una gran influencia en lo que pensamos todo el tiempo, en las decisiones que tomamos, ¿no? Y si aprendemos a hablarnos bien a nosotros mismos, es básicamente lo que dice el autor, o sea, el estarnos diciendo quiénes somos, qué queremos ser, qué queremos hacer, es un hábito que va a terminar a través de la plasticidad por reconfigurar nuestro cerebro. Y estos procesos tienen mucho más impacto en la infancia y en la adolescencia. Ahora, como adultos, yo creo que todavía tenemos muchas posibilidades de seguir cambiando y autodeterminándonos, pero digamos que la infancia y la adolescencia son momentos muy importantes porque hay más plasticidad en el cerebro. Y entonces el hecho de que a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes les digamos que tienen esa capacidad y que ellos lo sepan y que aprendan cómo funciona su cerebro, es muy importante para que ellos desarrollen la capacidad de autodeterminarse y de construir su propio carácter. O sea, yo creo que es algo muy posible, o sea, súper posible y que más bien tenemos que luchar un poco con el entorno que nos quiere hacer pensar que no, ¿no? Que ya claro, estamos porque determinados. suele haber la creencia, digamos, instalada de que el carácter es algo heredado y que la gente ya nació con un carácter, ¿no? Y bueno, se confunde carácter con temperamento Exacto. y muchas veces, en el caso de estudiantes jóvenes, pues no se toma en cuenta que a todos nos conviene tener un carácter, digamos, flexible, positivo, alegre, asertivo, ¿no? O sea, un carácter jovial, siempre trae beneficios, siempre una persona que tenga buen espíritu, que tenga buena vibra, que proyecte buenas energías, siempre tiene ciertas ventajas, ¿no? En su socialización, en su conducta. Por supuesto, a diferencia de tener un carácter más difícil, ¿no? O sea, de una persona que crea él o ella mismo o misma que su carácter es estar enojado, ¿no? Es como, bueno, pues es que yo soy una persona más irritable y eso es lo que yo creo de mí mismo, pero es que así nací, ¿no? Pues eso es un problema para esa persona y además para todas las personas que tienen que De convivir con ella, acuerdo. ¿no? Y por supuesto que hay cosas que heredamos, pero como lo dice el libro y está básicamente comprobado a través de los estudios de la neurología, o sea, esas son cosas que se pueden cambiar, ¿no? Hay, hay memorias que son más traumáticas y que causan impactos muy importantes o muy densos en el cerebro y posiblemente sea muy difícil cambiarlos, pero sí se pueden cambiar porque el cerebro tiene plasticidad. Eso De es lo que acuerdo. nos han dicho los estudios y en eso nos tenemos que basar los educadores para entrenar a los jóvenes, a los y las jóvenes, a que ellos se entrenen a ellos mismos. Eso yo creo que también es una parte fundamental de este libro y de la adolescencia, que como educadores no los tenemos que enseñar contenidos o información, o sea, además de enseñarles como cosas muy puntuales, les tenemos que enseñar a que ellos mismos se eduquen, ¿no? Es Hay correcto. ajá, hay una A fin y al parte, cabo, ajá, esa es como la gran paradoja del proceso educativo, ¿no? Uno entra en un proceso educativo para liberarse de él, o sea, para volverse ujú, autónomo, para exacto, desarrollar la capacidad de aprender por cuenta propia,
de generar sus propios proyectos, sus propias metas, de conducir la propia manera en que se quiere autoconstruir, autoconfigurar, cómo quiere esculpir a sí mismo su propio cerebro, ¿no? Sí, esa es como la meta realmente, ¿no? Y es una meta que ha cambiado. Antes se pensaba diferente, como nos lo dice el autor. O sea, el paradigma de la educación era como, bueno, el maestro es el que sabe y el alumno aprende lo que el maestro le enseña. Y todos los niños, como decía antes, vienen en blanco y entonces son como un vaso vacío y hay que llenarlos, ¿no? Y es como, no, es totalmente diferente. Cada persona con su experiencia y con lo que trae heredado y con el entorno al cual ha sido expuesto, sabe muchísimo sobre su propia vida. Y entonces, más bien, como educadores, es como tú tienes que esculpir tu propia vida, como tú dijiste, ¿no? O sea, yo como educador no te voy a decir exactamente qué hacer. Te puedo dar herramientas para que tú, con lo que tú tienes, puedas construir tu personalidad, tomar buenas decisiones, elegir buenas metas y actuar bien en sociedad. Totalmente, o sea, nuestra función como profesores básicamente es en este mismo sentido de lo que tú dices, favorecer que los alumnos perfeccionen, mejoren sus talentos, ¿no? Potencien esas capacidades que ellos han querido desarrollar, porque los talentos se desarrollan con el entrenamiento, con la práctica, con el tesón, con la disciplina, ¿no? Y la función de los profesores es justamente tratar de ponernos al servicio de los talentos de los alumnos, considerando que un talento muy importante es ser una persona educada, disciplinada, responsable, ética, honesta, sensible, ¿no? No solamente el talento es sacar buenas notas o ser muy bueno para una acción, ¿no? Para una actividad, para un oficio, sino que también ese oficio sea útil a la sociedad, que no le haga daño a otras personas. Muy bien, adelante. Es correcto, Samuel, muchas gracias. Bueno, me parece que pasamos al siguiente capítulo, que los siguientes tres capítulos, 6, 7 y 8, son cómo mejorar estos tres cerebros, ¿no? Y con eso termina el libro. Cómo mejorar el cerebro cognitivo, cómo mejorar el cerebro emocional y cómo mejorar el cerebro ejecutivo. Y finalmente, para hacer un breve resumen, lo que hay que hacer es conocerlo y entrenarlo, ¿no? Entonces, lo que nos va diciendo el autor a lo largo de estos capítulos son cuestiones muy puntuales sobre estos tres niveles del cerebro, eh, porque una vez que los conocemos, entonces podemos enfocarnos en mejorar específicamente esas funciones o esos factores de cada uno. Entonces, bueno, como ya vimos antes, todo lo que aprendemos cambia la estructura del cerebro. El cerebro que conoce, o sea, el cognitivo, tiene cuatro funciones que describe el autor en el libro. La primera es la captación y selección de información, ¿no? Como vimos antes, construimos significados sobre todo lo que percibimos, nos guiamos por proyectos y manejamos nuestra realidad mediante ideas pensadas a través de palabras, ¿no? Todo eso tiene que ver con la información que vamos recibiendo. Y una parte muy importante de esta función es la atención, ¿no? A diferencia de muchos animales, podemos voluntariamente dirigir la atención. Es decir, como lo pone el autor, que no somos esclavos del estímulo, ¿no? O sea, si a un animal, o sea, están entrenados para reaccionar a los ruidos, a cierto tipo de luces, ¿no? Y nosotros podemos aprender a, por ejemplo, concentrarnos en una lectura si hay un ruido como muy estruendoso, pero sabemos que tenemos que leer algo específico, ¿no? Entonces, dirigir la atención, aprender a dirigir la atención es aprender a controlar la inteligencia, porque es aprender a dirigir los flujos de información sobre los cuales está enfocada la inteligencia. La función 2 es la representación del mundo, es cómo nos creamos una representación del mundo desde que nacemos. Y para el autor es esencial cuidar cómo el bebé reconstruye la realidad en su memoria, ya que a partir de ahí interpretará sus experiencias futuras. O sea, una persona que, bueno, que por circunstancias desafortunadas desde la infancia tuvo como malas percepciones del mundo, como, bueno, el mundo es injusto, el mundo no me gusta, pues todo lo va a empezar a interpretar como que está mal, ¿no? Por eso es muy importante que a pesar de las circunstancias en las que nace cada quien, como que su entorno y sobre todo sus educadores se enfoquen en decirle o en ayudarle a que se cree una representación del mundo positiva. Eh,
porque al final esa representación es lo que determina las creencias y las creencias nos determinan en cuanto a lo que deseamos y lo que queremos, ¿no? Las creencias nos permiten interpretar el pasado para prever el futuro. Otra función son las operaciones mentales, que son las que manejan información, ¿no? Es la forma del cerebro cognitivo de manejar la información. Y se refiere como a hacer conceptos, a relacionar, a comparar, a inferir, incluso a preguntar, ¿no? Que tiene mucho que ver, a inventar también con la creatividad. Eh, y para esta función, la amplitud, la rapidez y la eficacia son como sus factores que podemos mejorar, ¿no? Que podemos entrenar. Qué tan amplia, o sea, qué tanta información podemos procesar, qué tan rápido y qué tan eficazmente. Muy bien. Sobre la función 3, aquí está lo del lenguaje, que ya sabía yo que estaba por aquí. El lenguaje es una operación especial. Los deseos, opiniones y creencias aparecen ya empalabrados. Eso es cuando ya aprendemos poco a poco el lenguaje, ¿no? Que eso sucede en la infancia. Es la operación que realiza la inteligencia para darse cuenta de lo que hace. O sea, es la manera que tenemos para autoconocernos y reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestra manera de pensar y a partir de ahí tomar mejores decisiones, elegir mejores metas, actuar de la mejor forma. Y al final tenemos la capacidad de activación, que es como, digamos, despertar al cerebro para hacer una tarea específica, ¿no? Y aquí el autor nos pone este concepto que es memoria de trabajo. La memoria de trabajo se refiere a las redes neuronales que se activan en el cerebro para realizar un trabajo determinado y esta memoria de trabajo se puede entrenar, ¿no? O sea, una memoria de trabajo, por ejemplo, puede servir para jugar fútbol, ¿no? Para saber cómo patear bien el balón, para saber cómo ver dónde están posicionados los otros jugadores y podemos activarla, o sea, podemos entrenar que se active esa memoria de trabajo, también para tocar un instrumento, para hacer operaciones matemáticas, etcétera. Y nos habla un poco al final de este capítulo sobre la creatividad, que también es un hábito que se puede aprender y entrenar a través de los siguientes puntos. De la perseverancia, por supuesto, o sea, hay que dedicarle horas a lo que queremos lograr, ¿no? Si queremos ser más creativos, podemos trabajar nuestra creatividad. También de la memoria creadora, que con eso se refiere a adquirir conocimientos. Mientras más cosas sepamos, más podemos mezclarlas, inferir nuevas informaciones, ¿no? O sea, si sabemos más cosas, podemos ser más creativos. Eh, Entrenar nuestras operaciones mentales, ¿no? Como ya lo vimos antes. Huir de la rutina, ¿no? A veces salir de nuestra zona de confort nos obliga o nos ayuda a encontrar nuevas formas de hacer las cosas o de pensar las cosas. Y por último, aprender a seleccionar, porque podemos tener miles de ideas, pero siempre tenemos que también discernir cuáles son las buenas y cuáles no valen tanto la pena. Muy bien. Pasamos al siguiente capítulo, cómo se puede mejorar el cerebro que siente y se emociona, ¿no? Entonces, acordémonos que estamos profundizando en cada cerebro para ver cuáles aspectos podemos mejorar de cada uno. Entonces, recordemos que las emociones son modos de evaluar las experiencias, nos ayudan a establecer jerarquías de valores, cambiar metas, son una fuente esencial de información para el aprendizaje, ¿no? Cómo nos sentimos ante lo que percibimos sobre el entorno y sobre nosotros mismos. Eh, También, bueno, reiterando, ¿no? La genética, la experiencia y la educación hacen que cada persona tenga su estilo emocional. O sea, con lo que llegamos al mundo y a través de lo que vivimos va a determinar también cómo sentimos, ¿no? Em, y bueno, ahí es donde el autor propone que tenemos que procurar la educación de la inteligencia generadora de emociones, que es el aprendizaje de buenos hábitos afectivos, ¿no? Por ahí menciona mucho sobre lo que se conoce como la inteligencia emocional, eh, que básicamente se trata de aprender a gestionar las emociones que nos surgen, pero lo que dice el autor es que no solo se trata de controlar las emociones que nos surgen, sino entrenar que nos surjan buenas emociones desde un principio, ¿no? O sea, no solo, como dice aquí, no se trata de controlar emociones negativas, sino de tener buenas emociones. Esa parte me pareció que puede llegar a ser una de las más complicadas, ¿no? Porque como lo dice el autor, o sea, es a partir de crearnos hábitos, a partir
exponernos a ambientes adecuados, de conscientemente y voluntariamente trabajar nuestras emociones, pero bueno, yo creo que quizá ahí es uno de los puntos más complicados que yo encontré en la Sí, a ese lectura. punto yo creo que, bueno, lo que pasa es que este autor está más interesado en las ciencias cognitivas y, por ejemplo, uno pensaría en el psicoanálisis, que justamente el psicoanálisis dice lo opuesto. Ujú. Psicoanálisis, sobre todo el lacaniano, pues justamente dice totalmente lo contrario, ¿no? Que es imposible hacer algo con el inconsciente, que no hay forma de controlar ese marasmo de cosas que están ahí desarrollándose, pero en eso Marina, pues digamos que aunque es un argumento controvertido, digamos que lo que trata de hacer es como indicar que en la medida en que no podemos controlar que nuestro cerebro genere imágenes, suscite recuerdos y haga una serie de cosas, pero sí tiene razón en que podemos retomar algo de ese flujo en favor de nuestro proyecto. O sea, es un poco la idea, ¿no? Más bien Sí, estar atentos a ese flujo, aunque no lo controlas, no lo puedes organizar, no lo puedes definir, pero sí aprovechar que lo que sucede con ese flujo favorezca tu proyecto. Digamos que a eso le llama educar el inconsciente, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves eso? sí, sí, o sea, siento que esa es la parte como más factible que propone Marina, o sea, em, que con lo que ya vaya fluyendo, que estemos entrenados para poderlo dirigir a nuestros proyectos. Pero luego sí es muy tajante a la hora de hablar como dice esta otra diapositiva, ¿no? Que no solo se trata de no sentir lo negativo, sino aprender a que desde lo inconsciente salga lo positivo. Y me parece, pues, una hipótesis muy atrevida que me gusta, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, ni Lacan ni él pueden así comprobar quién sí tiene razón y quién no. Entonces yo creo que también vale muchísimo la pena ser un poquito más, no sé si optimistas o positivos, o también, ajá, como audaces de decir, bueno, igual y sí puedo entrenarme para sentir desde el principio mejores emociones, ¿no? De Y para acuerdo. eso tengo que empezar por lo que tengo, por gestionar mis emociones que me parece que tengo que manejar, ¿no? Las negativas, pero siendo consciente de que posiblemente ese hábito se vaya a convertir en un automatismo y que me convierta en una persona pues con mejores emociones. Yo pienso que vale la pena. De Eh, acuerdo. Muy bien. Bueno, y sí, justo como, o sea, como conclusión de este capítulo, nos dice que como educadores tenemos que ayudar a los estudiantes a crear un carácter firme, como vimos antes, alegre, animoso, inventivo y que les permita diseñar su proyecto de vida y su personalidad elegida, ¿no? O sea, porque las emociones van a determinar las decisiones y las metas que nos pongamos. Entonces, el trabajar este cerebro emocional nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y elegir mejores metas. Eh, y esta parte me pareció muy importante, ¿no? De cómo las creencias, y es un poco lo que decía de lo que podemos hacer con las emociones. Si yo creo que puedo tener mejores emociones, igual y puede influir un poco, porque las creencias influyen en los estilos afectivos. Y pone esta frase de Epicteto que dice, no me hacen sufrir las cosas, sino las ideas que tengo sobre las cosas, ¿no? Y ahí, no sé, como un pequeño ejemplo, pues en el otro libro de la adolescencia, bueno, más bien así para decirlo rápido, hay gente que le puede pasar alguna desgracia y se lo puede tomar mejor, depende de cómo crea las cosas, ¿no? Incluso ahí puede entrar la religión, que yo no digo que uno tenga que ser muy religioso ni nada, pero me parece que hay personas que con un pensamiento religioso más específico a veces dicen, bueno, pues es lo que Dios me mandó, ¿no? Mm, ahí hay muchos puntos para debatir, pero lo importante es darnos cuenta de cómo nuestras creencias nos determinan y cómo lo de las creencias sí lo podemos cambiar, o sea, con conciencia y con voluntad. Muy bien. Y con eso, bueno, sí, acá hay una última parte del cerebro que siente y se emociona, eh, que es sobre las necesidades, las pulsiones y los deseos, ¿no? Y nos dice que el mundo afectivo guía la acción o la inacción. Pues bueno, eso es
más o menos evidente. Cabe mencionar cómo es este proceso evolutivo del niño en el que empieza con impulsos, como el impulso del hambre, el impulso del frío a querer calentarse, ¿no? Y a través del lenguaje y de construir significados, los impulsos se convierten en deseos. Y cuando tenemos un carácter bien formado, podemos tomar de los deseos lo que sí se puede concretar, ¿no? Con una inteligencia como pensando, a ver, de todos mis deseos, ¿qué me va a ayudar a ser una mejor persona? Y así llegar a un proyecto bien pensado. Pero bueno, eh, como dice el autor también, la personalidad está determinada por la organización de necesidades y deseos. Nuestros proyectos nos definen, ¿no? Y finalmente, una parte muy importante, entender que los deseos se amplían, hibridan y transfieren, ¿no? Igual ahí también podríamos ponernos un poco freudianos, aunque yo preferiría no, pero saber que los deseos constantemente están mutando, ¿no? Y algo que vale la pena mencionar, que lo que deseamos es el deseo mismo, ¿no? Una vez que conseguimos lo que deseábamos, no es como que ya estemos contentos para siempre, sino que siempre vamos a desear algo más. Muy bien. Ahora sí, el capítulo 8 es cómo mejorar el cerebro ejecutivo. Em, Antes que nada, bueno, en cuanto a la neurología, cabe mencionar que las funciones ejecutivas del cerebro se encuentran en los lóbulos frontales, que por ahí el autor pone que los lóbulos frontales son como el órgano de la civilización, porque, bueno, como es lo que nos ayuda a tomar decisiones conscientes, pues es lo que ha creado la civilización como la conocemos. Otra parte importante es que la inteligencia humana mira siempre hacia adelante, está impulsada por objetivos, estamos siempre previendo lo que va a pasar en el futuro. Eh, Esto lo vimos un poquito antes, que la inteligencia ejecutiva recibe las ocurrencias de la inteligencia generadora, las selecciona, las compara y decide actuar o suspender la acción o pide más ocurrencias, ¿no? Ese es como el funcionamiento, de lo inconsciente a lo consciente y luego cíclicamente. Y una cosa que describe el autor como el salto evolutivo humano es que hemos, a través de la evolución, conseguido la capacidad de cambiar al mundo a partir de las representaciones mentales. O sea, nos creamos, o bueno, se creó esto del lenguaje con el que empezamos a manejar al mundo, con el que representamos al mundo, y ya no solo nos dirige, ¿no? Porque antes, como la memoria, nos dirigíamos a través de las representaciones mentales. Ahora, como ya podemos decidir y somos más conscientes de nuestra capacidad de decisión, podemos transformar al mundo a partir de nuestras representaciones mentales. Entonces, el objetivo primordial para los educadores es ayudar a los estudiantes a una buena construcción de sus lóbulos frontales que dependen de la interacción social, la experiencia y la educación. Y en ese sentido, la nueva frontera educativa que propone el autor tiene dos grandes objetivos. Formar la inteligencia generadora de buenas ideas y emociones y por otro lado, construir una inteligencia ejecutiva con eficaces sistemas de control y dirección, capaz de evaluar y elegir proyectos y mantener el esfuerzo para realizarlos, ¿no? O sea, que primero nos surjan buenas ideas y emociones y luego que con ellas podamos elegir metas, controlarnos, dirigirnos, evaluar cómo se están desarrollando esas metas y esforzarnos para realizarlas. Por aquí hay una lista de las principales funciones ejecutivas o del cerebro ejecutivo. Como vimos, es la activación, ¿no? Como la memoria de trabajo, la inhibición de la impulsividad, ¿no? Aprender a pensar antes de actuar, tener una flexibilidad cognitiva, poder hacer buenas operaciones mentales, planificar, hacer buenos proyectos, la memoria de trabajo, que bueno, se repitió porque es lo que tiene que ver con la activación, y la regulación emocional, ¿no? O sea, que podamos gestionar, pero también aprender a tener mejores emociones. Y para el autor, estos son los factores fundamentales del aprendizaje. El planteamiento de metas personales, el aprendizaje activo, es decir, que los alumnos o estudiantes se impliquen en su propio proceso educativo, la educación del habla interna, aprender a hablarnos a nosotros mismos para generarnos metas, para controlar y gestionar nuestras emociones y nuestras ideas, esta palabra que es la metacognición, que es como lo vimos antes, la capacidad que tenemos de reflexionar
o de pensar sobre cómo pensamos, ¿no? De reflexionar sobre nuestro proceso intelectual. Y otra muy parecida que es la metapraxis, que es reflexionar sobre nuestro modo de pensar, sentir, tomar decisiones y actuar. Algo así como estas dos resumirían lo que es la autoconciencia, que es una característica muy importante de nosotros como seres humanos. Entonces, como educadores, lo que debemos hacer es un proyecto de autonomía para los alumnos, decirles que ellos tienen que construir su propia autonomía. Y cada uno deberá hacer su proyecto personal a partir de las posibilidades que su carácter les ofrece. Eso es lo que el autor propone como este nuevo paradigma de la educación, que nosotros no les tenemos que enseñar a los alumnos qué saber y qué hacer y qué sentir, sino darles las herramientas para que ellos aprenden, cómo sienten y que tomen ellos sus decisiones y elaboren ellos su propio proyecto de vida. Y entonces los alumnos deberán construir estas destrezas de voluntad, pues la capacidad de inhibir sus impulsos, deliberar entre los objetivos y los medios, tomar buenas decisiones y ser perseverantes, que el autor de cierta manera lo define como mantener el esfuerzo y saber aplazar la recompensa, ¿no? O sea, que es muy importante porque también hoy en día en nuestra modernidad o posmodernidad como que estamos muy acostumbrados a la satisfacción inmediata y a veces tenemos que aprender a esforzarnos hasta que logramos lo que queremos y a veces eso va a tomar muchísimos años o muy poco tiempo, pero bueno. Ya casi para terminar, pues son como formas de resumir lo que ya estamos viendo, ¿no? La inteligencia humana es capaz de pensar una meta y hacer los cambios mentales o físicos para alcanzarla. Para el autor, el milagro de la inteligencia es que podemos crear entidades ideales como el lenguaje y adaptar el cerebro a esas realidades creadas por él. Y esto es algo muy importante también que dice el autor para terminar, que las funciones ejecutivas que están en los lóbulos frontales transfiguran todas las operaciones mentales que compartimos con los animales. O sea, los animales también tienen memoria, también tienen capacidad de activar, también tienen atención, pero nosotros podemos con la inteligencia dirigirlas, ¿no? Y por eso dice el autor que nuestra mirada se hace inteligente y también nuestros movimientos y nuestras emociones, nuestra memoria y nuestra atención. Todo eso nosotros tenemos un cierto control sobre eso. Posiblemente no un control total, pero sí podemos dirigirlo. Y final, pues eso es el mensaje de todo el libro, que podemos autodeterminarnos y que como educadores tenemos que enseñarle a los alumnos la capacidad que ellos mismos tienen de autoeducarse, de autoentrenarse, de autodeterminarse y de construir su propio proyecto de vida. Y eso fue todo por el libro de El cerebro infantil, la gran oportunidad. Muy bien, pues como dice en el último capítulo, pues el tema el eje, pues, al que al final llega el texto, justamente la pretensión de que a través de la educación se mejore el cerebro ejecutivo, ¿no? El cerebro que planifica, que hace proyectos, el cerebro que organiza, ¿no? Que elige metas, que reacciona a situaciones planificadas, ¿no? Como es en el proceso educativo, ¿no? Donde la mayor parte de cosas que hacemos están planificadas, están estructuradas bajo ciertos objetivos. Muy bien, pues Es excelente, correcto. Alejandro. Muchas gracias. Vamos a dejarle ahí. Me parece bien. Nos vemos a la siguiente con el